Juan Fernando Martínez Pérez. Juan Fernando Martínez Pérez es un buró internacional sobre estas temáticas de neuropedagogía, de neuroeducación. Tiene un máster en gerencia educativa, doctorado en administración y supervisión educativa, especialidad en neurocoaching, neuroliderazgo. También es docente y consultor para el Sistema de Educación de República Dominicana, director ejecutivo de Vinca y sobre todo por el cual nosotros pues seguimos también sus contenidos y todo, es presidente de Neuroestrategies Internacional. Él en este momento va a presentarnos su ponencia titulada Reestructuración neuroafectiva en tiempos de crisis. Este tema definitivamente nos da en el clavo, como decimos acá, venimos saliendo de todo este estremecimiento que nos ha dejado la pandemia y creo que esta temática pues llegará allá a esa parte más susceptible y pues nos dará a conocer cómo desde la neurociencia, cómo desde la neuroeducación podemos nosotros restituir todas aquellas emociones, sensaciones, conexiones que pues por el asunto de la pandemia muchos tuvimos pérdidas, la educación tuvo pues un estremecimiento, la salud, todas las áreas, tanto de los países como internas, tuvieron un estremecer bastante fuerte y sé que esta temática es propia y propicia, así que mi profesor Juan Fernando, adelante, el micrófono, las cámaras son suyas, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Mary, muchas gracias, Miguel, y a todos los que forman parte de esta extraordinaria organización de Asociación Educativa Global de Chile, especialmente a mi amigo, compañero César, que nos ha invitado para estar aquí con ustedes en el día de hoy, compartir un ratito de este tema que ya mi compañera pues le ha mencionado. Así que vamos entonces a compartir ahora este momento, este ratito con ustedes. Aquí tenemos obviamente este elemento que vamos a ver ahora. Así que vamos a estar hablando precisamente de lo que es reestructuración neuroafectiva en tiempos de crisis, que nos demos cuenta que hemos pasado por un elemento que mucha gente desconocía que iba a ocurrir. O sea, la gente que hace planificación estratégica, que siempre trabajan a base de lo que son hacer el estudio de necesidades, lo que es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Antes de la pandemia, nadie colocó una pandemia como amenaza que podría estar afectando el desarrollo de estos procesos. Así que, dándonos cuenta de esto, hemos desarrollado este tema porque cuando queremos reencajarnos nuevamente, cuando queremos volver a quizás post-pandemia, que para muchos todavía estamos en plena pandemia, pero acostumbrándonos a ella, hay que hacer unos leves ajustes a lo que llamamos reestructuración neuroafectiva. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño videíto que quiero que podamos entonces visualizar, y ese videíto es este que está aquí. Quiero que lo veamos y que reflexionemos sobre el mismo. Vamos a verlo. Hey, Mr. Q! Did you see that? Porque aunque está en el idioma inglés, lo que presentamos es un resultado de un estudio que se hizo en los Estados Unidos cuando se le pregunta a los niños qué cosas no les gustan del sistema educativo. Y en esencia les mencionaba que este videíto recoge el resultado de una entrevista que se hizo en los Estados Unidos, un estudio preguntándole a los niños específicamente qué cosas a ellos no les gustaban del sistema educativo. Entonces, la gente esperaría cosas como a nivel de trabajo, mucha tarea, no me gusta madrugar, y la realidad es que los resultados se fueron enfocados en una parte afectiva. Se movieron precisamente por decir, no me gusta cómo la maestra me trata, me siento frío. Fíjese que al inicio del video, el niño llega al autobús muy contento, muy emocionado, y saluda, hola, hola a todos. Y el chofer ni lo mira, le dice, entre. El chofer está haciendo su trabajo, que es simplemente llevarlo a la escuela. Llega a la escuela y todo el mundo está enfocado en su trabajo, y esa parte afectiva, obviamente, se pierde. Yo quiero que ustedes vean, vamos a ver si podemos verlo nuevamente, una segunda parte de ese pequeño videíto en el cual se les pregunta a los niños cómo ellos quisieran
que fuera en efecto su día escolar. Y vamos a ver. It doesn't have to be this way. Hey, Jordan. How you doing? Good. Everyone we meet throughout our day can make a difference. I've been waiting for you to arrive. All the difference. Good, how are you? Great. Hi, Jordan. Bye, Jason. Good morning, Jordan. How are you? I'm doing well. Thanks for asking. How are you? Good. Go ahead and put your number in. Talk with us, not at us. That's okay. I'll look it up for you. Go ahead, sweetheart. Okay. All right. Have a Teach us what we need to know. good morning. That's how we get smarter. Well, good morning, Sophie, Janicia, and Jordan. And when you talk with us and teach us, give us bigger and bigger words. Now what I'd like you to do, children, is turn around and converse with your neighbor and discuss where the mother might have gone. Words that we can use to read and understand. She is prey for eagles, so she hunts at night. And that will take us places we can never reach without you. Remember, we're entering the learning zone. Now, how can we show our respect to the children and teachers who are working? We can walk quietly. Yes. Okay, kids, so what I'd like you to do is continue writing your narrative, documenting your emotions if you were the baby owl and your mother abandoned you in the nest. What can you do? Learn all that you can so that you can challenge us to be our best. You would have stayed and assisted them in whatever they needed. Share yourself with us and show us how to share ourselves with others. Give us courage. Give us compassion. Help us find our own voices so we can become who we are meant to be. Why would you want to silence us? Fíjense qué interesante cuando este videito se visualiza. Si alguno lo quiere ver en su totalidad, que pueda verlo completo, el videito se llama Every Opportunity. Every Opportunity es un video desarrollado a base de una investigación donde de primera intención vimos el niño que no fue atendido su elemento emocional, y en una segunda escuela sí fue atendido. Así que cuando nosotros vemos este elemento nos damos cuenta que cuando empezamos con el pie derecho trabajando el aspecto emocional, definitivamente estamos caminando en la dirección correcta. Así que siempre es importante ver qué hizo la diferencia en estos niños. O sea, qué hizo la diferencia en estos niños. No necesariamente qué hizo la diferencia. No tuvo que ver con que el 2 y 2 son 4, o no tuvo que ver con el contenido académico de ninguna materia en particular. Simplemente tiene que ver con la manera afectiva en que se trabajan a los niños. Sabemos que los niños quieren llegar a la escuela de temprano, y sin embargo, cuando van a la escuela, se encuentran con este bloque emocional. Y la pregunta es sencilla, o sea, compara estos dos climas organizacionales, compara estas dos culturas escolares, compara estos ambientes del aula. Y entonces vamos a ver cómo yo como docente, realmente yo puedo hacer la diferencia. Cómo yo como docente puedo hacer la diferencia, cómo yo como docente puedo marcar la diferencia en relación a lo que estoy trabajando. Así que, de primera intención, nosotros aquí llevamos un lema que se llama cógelo suave. Es tómalo suave, tómalo lento con el contenido. Sabemos que sí es importante el contenido académico, es sumamente importante entender que el contenido académico tiene una importancia y una trascendencia extraordinaria, pero si no preparamos el terreno para que ese contenido académico fluya, definitivamente va a haber muchas situaciones y muchos problemas que van a trabajar y que van a estar relacionados con esta situación. Así que decimos cógelo suave, porque en efecto tenemos que determinar y comparar esto con un proceso de siembra, un proceso de siembra, un proceso de poder sembrar. Y usted tiene que decidir si usted va a sembrar en un terreno hostil o si usted va a sembrar en un terreno fértil. Así que la decisión, cuando yo tomo la acción de sembrar, va a depender específicamente de lo que yo quiero hacer. Y si yo quiero ser exitoso en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero sembrar, definitivamente yo tengo que asegurarme de que las condiciones sean las idóneas para que lo que yo siembre, en efecto, tenga una cosecha feliz. O por lo menos haya una mayor probabilidad de tener una buena cosecha.
Así que yo me imagino que muchos de ustedes durante la pandemia inventaron muchas cosas que no hacían, despertaron la curiosidad, despertaron la creatividad de su cerebro y empezaron a hacer nuevas cosas. Y algunos decidieron convertirse en agricultores, algunos empezaron a crear huertos caseros, algunos empezaron a experimentar con la hidroponía, pero definitivamente nadie vino y dijo, voy a sembrar, y vino y buscó la semilla y las tiró ahí porque cuando no hay una preparación previa, precisamente ese terreno no necesariamente tiene las mejores garantías de producir la cosecha que nosotros queramos que se produzca. Así que, viendo la imagen, usted tiene la opción de plantar su semilla por el camino fácil en el terreno hostil de la mano derecha, o usted tiene la posibilidad de invertir tiempo en preparar ese terreno para tener una mejor garantía de éxito en el futuro en cuanto a la cosecha. Es una mayor garantía, pero no una garantía total. Es una mayor probabilidad. Aquellos que les gusta el béisbol, que está en la fase final en los Estados Unidos, usted puede tener 3 corredores en base y viene su mejor bateador. Y hay una gran probabilidad de que haya carrera, pero no es una garantía. Usted tiene su mejor goleador que va a cobrar un penal. Y hay una gran probabilidad de que lo cobre, pero no hay una garantía. Lo que pasa es que nos manejamos por probabilidades. Y los datos científicos que producen las investigaciones nos dicen a nosotros esos elementos que crean mayor probabilidad. ¿Y por qué traigo este elemento de la siembra? Porque es lo que ocurre en el proceso educativo. En un evento como el que hemos vivido, en un evento como el que hemos pasado, en un evento como el que hemos caminado, definitivamente no puedo retomar lo que hacía antes de la pandemia porque ha habido unas variables que han afectado directamente a ese estudiante a quien yo le sirvo. Sí, y el docente tradicional te dice, claro, hemos perdido mucho tiempo, tenemos que recuperar el tiempo perdido, hay que correr con el contenido. Pero es que si no preparas el terreno emocionalmente para hacerlo emocionalmente estable, no hay manera que ese 2 y 2 son 4 llegue. No hay manera de que las reglas de acentuación lleguen. No hay manera que se aprenda las capitales de los países más importantes del mundo. No hay manera que aprenda las configuraciones electrónicas en inglés. No hay manera que aprenda la revolución del DNA porque la base no está lista para recibir ese contenido. Y es sumamente importante que nos demos cuenta y que visualicemos lo que las investigaciones post-pandemia nos están indicando. Aquí hay periodos de clase de 50 minutos, de 1 hora, hasta de 90 minutos. Y estos profesores que pretenden regresar al aula de la misma manera y entienden que el contenido tiene prioridad, realmente han comenzado y empieza la clase y vamos a hablar de matemática y pasan toda la clase hablando de matemática y cubrieron sus 50 minutos. Pero hay otros profesores que han entendido que el proceso pandémico ha traído unas variables que han afectado la psiquis, la parte socioemocional del estudiante. Y definitivamente esos estudiantes que han sido afectados en la parte socioemocional, en efecto, necesitan una estabilidad para poder entonces llegar al contenido. Y existe una serie de profesores que han determinado tomar 3, 5, 10 y hasta 15 minutos de sus clases para preparar ese terreno, para recibir ese estudiante, para decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo va fluyendo todo? Vamos a tomar un ejercicio de respiración. Vamos a inhalar por 3 segundos y vamos a exhalar suavemente la boca por 6 segundos. Inhalamos y exhalamos por el doble del tiempo. Vamos a prepararnos para recibir la clase. Y a veces es importante comprender esto. Yo siempre utilizo esta imagen como el concepto de la resiliencia, que mucha gente piensa que el concepto de la resiliencia es hablar bonito cuando las cosas están difíciles, que mucha gente piensa que la resiliencia es un proyecto que está hecho para escribir libros que hablen bonito, de ayuda personal, y no nos damos cuenta que la resiliencia es un poderoso elemento neurocognitivo que usted y yo tenemos para precisamente hacerle frente a los momentos difíciles. Para que cuando usted vea una plantita como esa creciendo en un tronco, que es poco probable que eso ocurra, que es imposible que eso ocurra porque no hay agua, no hay nutrientes, no hay terreno fértil, así se ve
a un profesor resiliente, así se ve un profesor que prepara a sus estudiantes para hacerle frente a las vicisitudes de la vida. Y resiliencia no es decir, cuando vengan las cosas mal, todo va a salir bien. Sí, porque no hay mal. No, mire, la resiliente, a la gente resiliente no le corre gasolina por la pena, le corre sangre. Pero es entender que tenemos el poder y la potestad y la capacidad de manejar las situaciones a través de nuestras emociones. Y darnos cuenta que aunque usted esté bien hoy, ese es el primer principio de la resiliencia. Cuando uno va a una convención, yo estuve en Puerto Montt, en Chile, hace un tiempito atrás, en agosto antes de la pandemia, 1.350 educadores de Puerto Montt. Recuerdo haberles preguntado, ¿cómo están ustedes hoy? Y todo el mundo respondió bien. Y la realidad es que siempre respondemos bien, pero la resiliencia es entender que aunque estemos bien, por nuestra condición humana, en algún momento las cosas se van a poner difíciles, la tragedia nos va a tocar, el dolor nos va a tocar, y es entender que tenemos las herramientas para sobrepasar estos elementos. Y repaso rapidito el concepto de resiliencia desde el aspecto neurocognitivo para que entendamos que el cerebro tiene control de estos procesos y nosotros como docentes podemos desarrollar esto en nuestros estudiantes, mucho más allá de un contenido académico. Dice un gran educador, el doctor Isaac Esquilín, que la gente paga una cantidad extraordinaria de dinero para que le cuenten lo que ya está gratis en Internet. Señores, el contenido está gratis en Internet. De hecho, le doy la primera clave. Ustedes van a decidir llevar a su escuela 10 estudiantes o 10 personas que han sido exitosas para que le hablen a sus estudiantes y los motiven a ser exitosos en la vida. 10 personas. Y cuando empiezan a hablar, 7 de ellos no eran académicamente buenos. El contenido no garantiza el éxito en la vida. Hay otros elementos que están bien amarrados a este elemento. Así que, si usted se fija, nosotros tenemos aquí un estresor que es lo que llegó a su vida a sacarlo de la zona de confort. Es lo que llegó a su vida a fastidiarle la vida. Es lo que llegó a sacarlo de la zona de comodidad, a sacarlo de su status quo. Recuerden que antes de la pandemia, todos estábamos en una rutina. Nos levantábamos, nos preparábamos el desayuno, preparaba al niño para la escuela, lo dejaba en la escuela, me iba a trabajar, comía, trabajaba, regresaba. Una rutina. Y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que se ha disparado la creatividad, se ha disparado, y es cuando nos apagan ese piloto automático que nos damos cuenta de cómo fluyen las cosas. Así que yo tengo que enseñar a mis niños, a mis estudiantes universitarios y a mis compañeros que todo se trabaja de esta manera. Y es sencillamente entender que el estresor y los problemas y las situaciones siempre van a llegar. La diferencia es cómo tú los manejas. Cuando ese estresor llegó a su vida, el que sea, vamos a suponer, bueno, a partir de ahora vas a trabajar virtualmente. Lo primero que se genera en su cabeza es un pensamiento. Si usted lo tome como un pensamiento negativo, wow, esto es malo, esto no sirve, esto me va a cambiar la forma, esto no. La emoción que se genera es una emoción de rabia y una emoción de frustración que termina, entonces, fíjese, que va a terminar en una manifestación de una conducta de bloqueo. La gente que son negativos por lo general se bloquean, evoluciona rabia, están frustrados y terminan bloqueados. Sin embargo, existe la persona que no lo asume como este estresor llega no como un pensamiento negativo, sino como algo que le va a cambiar su estilo, algo que amenaza su forma de vida. Menos, ahora esto va a cambiar lo que yo hacía, ahora a lo mejor me quitan del trabajo porque yo no sé hacer esto, ahora viene otra persona, y termina entonces ese pensamiento evolucionando todavía dentro de su cabeza a una emoción de ansiedad, una emoción de depresión, y terminamos siendo víctimas. No, es que esta pandemia nos ha fastidiado, yo voy a esperar a ver qué pasa porque me ha hecho mucho daño. Y entonces vienen los que en tiempos de crisis como esto, el 80% está llorando, pero hay 20% vendiendo pañuelos. Entonces esos son los que viene la situación difícil, como la vemos aquí, llegó el mismo estresor, se afrontan positivamente el mismo, se caen arriba el mismo, dicen, wow, esto está duro, pero vamos para adelante. Y entonces se desarrolla ese concepto de la resiliencia. Es importante entender que la inteligencia intelectual, la capacidad académica de una persona es extraordinaria, pero también hay que condimentarla y sazonarla y trabajar para desarrollar el concepto de inteligencia emocional o habilidad emocional, llámele como usted quiera. No estamos aquí para debatir si es inteligencia emocional, como dice Daniel Goleman, o habilidad emocional, como dice
Javier Tirapu, no estamos aquí para debatir eso, sí estamos aquí para entender que no basta con que yo enseñe matemáticas para propiciar que haya una mayor garantía de éxito en mis estudiantes. Así que yo tengo que hablar de este concepto de inteligencia emocional que nosotros estamos viendo, que estamos hablando, que estamos presentando y que definitivamente es un elemento que nosotros llamamos el concepto de inteligencia emocional. Y ese concepto de inteligencia emocional que nosotros le estamos mostrando y que le estamos viendo, lo vamos a representar de esta manera. ¿Qué características yo tengo que generar en mis estudiantes para que mis estudiantes tengan la probabilidad de caminar más enfocados directamente hacia el concepto del éxito? Fíjense qué interesante. ¿Qué características yo tengo que desarrollar en mis estudiantes para que mis estudiantes se muevan en esa dirección específica hacia el éxito? Y fíjense que hay 4 elementos que usted no enseña a través de matemáticas, ni de ciencia, ni de español, pero que usted los puede incluir, y son esa capacidad de automotivarse, que en momentos normales de la vida siempre hay alguien diciéndote qué bien lo estás haciendo, Mary, qué bien lo estás haciendo, César, qué bien lo estás haciendo, pero cuando llega el momento difícil, entonces esa motivación se mantiene en otro lado porque las personas van a atender otro asunto y es usted el que tiene que fomentar en ese muchachito, él tiene que automotivarse, que es el que tiene que pararse frente al espejo y decir vamos para adelante hoy, nos vamos a comer el mundo. La capacidad de perseverancia. Hay gente que piensa que el éxito en la vida está enmarcado en montarme en una escalera eléctrica. Nos vemos en el éxito que me llevó allá arriba sin ningún problema. De esas 10 personas que usted llevó a su escuela, 7 le van a decir que no necesariamente eran extraordinarios en la escuela, que la falta académica no era su fuerza, que sobrevivieron la escuela. Pero probablemente 7 o más te digan que se cayeron muchas veces y que lo que marcó la diferencia fue la capacidad de levantarse y seguir enfocados en lo que es la visión que desarrollan. Hay que aprender y hay que propiciar que nuestros niños, a través de la matemática, el español, las clases que sean, aprendan a tener control de impulsos. Y que usted puede haber hecho 30 cosas en su vida bien, 100 cosas en su vida bien, y que una mala que haga le puede costar todo lo bueno que hizo. Y sobre todas las cosas, regular sus estados de ánimo, que entienda que todo está aquí. Y cuando le pregunten cómo usted está, estamos complicados, pero vamos para adelante y no estoy aquí fastidiado como Dios dice. Así que fíjense en este diagramita, que es bien interesante, que habla de que el saber hacer, que es el conocimiento académico, impacta un 20% tu vida. Sino que el saber ser, que incluye lo que yo hago con el conocimiento que tengo, es el 80% de su vida. En otras palabras, no pierda el tiempo tratando de controlar cosas que usted no puede controlar y dedíquese a cómo reacciona a las cosas que usted no puede controlar. 20% es lo que ocurre y va a ocurrir, 80% es cómo yo reacciono a eso que va a ocurrir. Así que el dominio de estos 4 elementos que yo puedo impactar en un estudiante, que aprenda a motivarse cuando está desmotivado, que aprenda a ser perseverante en la vida, que aprenda a controlar sus emociones y que aprenda a regular sus estados de ánimo, va a marcar la diferencia entre aquellos que triunfan en la vida o aquellos que sencillamente se mantienen corriendo con la corriente. Cuando usted mira esta escalera del éxito que ha sido definida por default, nos vamos a dar cuenta de que hay varias cosas. Talento, pero el talento nunca es suficiente, como dice John Maxwell. Capacitación, es importante el contenido académico, es importante entender las bases, pero hay otros elementos como motivación, como disciplina, que no necesariamente usted los va a producir en un currículo académico si usted no entiende este principio de que hay que ir más allá del contenido, de que el contenido no es suficiente, y especialmente en estos tiempos, porque se demuestra que el 65% de las personas que dicen tener éxito, es decir, de esos 10, 7
están asociados a que tienen una reestructuración neuroafectiva, a que tienen una inteligencia emocional adecuada, que los permite inspirarse, que les permite innovar, que les permite ser creativos, que les permite mantenerse enfocados, que les permite trabajar en equipo, que les permite motivarse, tener una visión de futuro para alcanzar sus metas, que les permite capacitarse y sobre todas las cosas que les permite inspirarse e inspirar a otros. Y es sumamente importante, y aquí nosotros pisamos callo, en que mucha gente descansa, en que ese birrete universitario, en que ese título universitario, en que ese proceso de graduación va a marcar el fin de mi búsqueda del éxito. Porque hay que reconocer que el título académico, por mejor o peor que sea, de la universidad más prestigiosa o de la universidad más barata que sea, no garantiza el éxito en la vida. No garantiza el éxito en la vida. Vuelvo y repito, un título académico no garantiza el éxito en la vida. Y es sumamente importante que nos demos cuenta en que yo, si quiero hacer esa aportación, ese granito de arena a la vida de mis estudiantes, tengo que trascender las barreras que me establece mi currículo y llegar a enseñar elementos adicionales y hablar entonces de una verdadera reestructuración neuroafectiva para trabajar en procesos. ¿De qué yo hablo cuando hablo de una reestructuración neuroafectiva? Hablo de que usted, docente, en tiempos de crisis es cuando más tiene que dejar salir su liderazgo. Usted no tiene idea, mi amigo docente, del impacto que sus acciones tienen en sus estudiantes. Usted no tiene idea del impacto que sus palabras pueden hacer. La diferencia en un estudiante, para bien o para mal. Usted no tiene idea de que esa semillita que usted va a poner ahí, sea una semilla productiva o sea de hierba mala, va a tener un efecto directo en la vida de sus estudiantes. Yo siempre he dicho que los docentes no están en el salón de clases por el dinero. De hecho, si usted cree que está dando clases para ser recompensado económicamente y ese es su norte, búsquese otra profesión. Aquí no es para hacer dinero. Aquí, yo siempre le digo a los docentes aquí en Puerto Rico que si usted quiere hacer dinero, monte un carrito de comida. Sale mejor que dando clase. Pero dentro de esas 4 paredes usted tiene el laboratorio perfecto para generar datos de investigación científicamente probados de su experiencia educativa, y dentro de esas 4 paredes usted no tiene idea de la transformación que usted puede hacer. Por lo tanto, necesitamos que su liderazgo, especialmente en tiempos de crisis, salga afuera. Y es trascender el bendito contenido que tenemos. Es entender que hay otros elementos que garantizan más el éxito que el mismo contenido. Es entender que la parte cuantitativa es importante, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque por mejor educador que usted sea, por mejor capacitador que usted sea, cuando usted hace una evaluación, usted evalúa a los 30 o 25 de los estudiantes que tenga como si fuera el mismo estudiante. El liderazgo en tiempo de crisis es importante. Sacarlo en este momento y propiciar que estos elementos se muevan en una dirección. Tenemos que ser proactivos. Y el ser proactivo es quitarnos de la cabeza todos esos mitos que nos han enseñado el cerebro. Que si el cerebro izquierdo es el activo y el cerebro derecho es el pasivo, que si tienes habilidad para pintar, para bailar o para las artes, eres de cerebro derecho, o si tienes habilidad numérica para la ingeniería, eres izquierdo. Mire, una falacia total. Las investigaciones recientes muestran que sí es probable que si tú estás haciendo un ejercicio matemático haya mucha actividad en el hemisferio izquierdo, pero también hay actividad en el derecho. Y si no existiese esa mínima actividad en el derecho, la actividad no se da porque hay una conexión interhemisférica a través del cuerpo calloso que es necesaria. Y un docente proactivo debe ya de estar dejando de pensar en que este muchacho tiene este tipo de inteligencia o este muchacho tiene este otro tipo de inteligencia, porque las investigaciones recientes muestran que la misma neuroeducación te dice que la educación es multisensorial y es vivencial. Repito, la educación es multisensorial y vivencial. Es hora de que
continuemos entendiendo, continuamos leyendo, entendamos que los estilos de aprendizaje como se conocían, que si kinestético, que si, eso es una falacia, que no se aprende de una sola manera, que se potencia el aprendizaje cuando integramos diferentes estilos multisensorial y vivencial. Y eso es ser un docente proactivo, que entendamos la relación que existe entre una cosa y la otra y que podamos integrarla para beneficio de nuestros estudiantes. De igual manera, especialmente en tiempos de crisis, hay un elemento que se llama el pensamiento negativo y que en Puerto Rico decimos que una papa podrida te daña un saco, y ese pensamiento negativo, hay un síndrome que mi amigo el doctor Samuel Clavel llama el pensamiento catastrófico. Y es que en tiempos de crisis se detiene la producción porque empezamos a pensar, esto está horrible y se va a poner peor. Y cuando usted realmente mira la situación de la persona desde una perspectiva externa, usted se da cuenta que no necesariamente es la manera en que estamos viendo y la manera en que estamos visualizándolo. La gente con pensamiento negativo, esto está mal y se pondrá peor, siempre están diciendo, yo no puedo hacerlo. Hay una frase de Henry Ford, el magnate de los autos americanos, Ford, que decía una vez, cuando usted dice que puede hacerlo o cuando usted dice que no puede hacerlo, en ambas ocasiones, usted está en lo correcto, porque hay una predisposición. Así que usted va a encontrarse con un montón de estudiantes, nada me sale bien, yo nunca voy a ser feliz. Nadie me quiere, me siento mal. Todos estos elementos contribuyen específicamente a un bloqueo de los elementos que tenemos que correr y nosotros debemos trabajar con esto. Y a veces pasa los compañeros de trabajo. Usted como director de un centro educativo, usted como maestro que está compañero de trabajo, los pensamientos negativos más frecuentes bloquean su producción. Y obviamente como seres humanos que somos definitivamente, nosotros nos damos cuenta que los primeros pensamientos que hacen es que yo me enferme, qué pasará con mis hijos, o que mis hijos se enfermen, o mis seres queridos se enfermen. Especialmente en este momento, la incógnita de cómo va a ser el futuro económico, qué va a ocurrir, qué va a pasar, y sobre todas las cosas, problemas que afecten mi estabilidad emocional en la familia. Son pensamientos que son recurrentes, que sus estudiantes llevan al aula, que sus compañeros de trabajo llevan al aula, y que tenemos que entender que hay que reducirlos al máximo para potenciar. Y esto es parte del proceso que he venido hablando de establecer y crear un territorio fértil. El educador del siglo XXI tiene que entender lo que son las funciones ejecutivas. No hay manera de que podamos continuar educando sin darnos cuenta que las funciones ejecutivas se controlan en la corteza prefrontal y que se continúan desarrollando hasta los 28 o 30 años de la persona. Y darnos cuenta que están asociadas con la predisposición al éxito y que la persona que quizás académicamente no era buena, cuando usted le pregunta, entonces, ¿cuál es tu éxito? Tienen capacidad de planificar. Pero no solamente planificar, porque hay mucha gente que planifica y ve su meta ahí, pero no arranca. No procrastinación, capacidad de organización, capacidad de atención. Usted le pregunta a un docente, y es que estos muchachos hoy en día no atienden. Ajá, ¿y a qué se lo debe? No, es que no atienden, no prestan atención. ¿Y qué es la atención? Hay que entender lo que es la atención. Hay que entender que cuando yo me formé como estudiante, las distracciones que yo tenía no eran tantas como las que tienen nuestros muchachos hoy en día, que tienen un lapso de atención más pequeño, sí, pero no es porque el cerebro es más pequeño, es porque hay otros elementos que se roban tus estímulos. Y es hora de que pensemos que con los estímulos que mi maestro captaba mi atención, yo no voy a captar la atención de mis estudiantes, porque yo tenía quizás 2 canales de televisión en mi tiempo. Y hoy en día tienen 1000 canales de televisión a través de todas las plataformas. Tienen la tableta, tienen el teléfono inteligente, tienen la computadora, tienen todo, y con eso hay que competir. Y quiero explicar brevemente uno de los elementos más importantes que caracteriza y que es importante trabajar. Y uno de esos elementos es una función ejecutiva que se llama la flexibilidad cognitiva. Y es la capacidad que tenemos de enfrentarnos al cambio. La gente que es exitosa en la vida, por lo general, están amarrados a una capacidad de flexibilidad cognitiva extraordinaria.
Yo quiero que usted haga un análisis de la gente cuando empezó la pandemia, cómo usted ha visto gente que se ha transformado, comerciantes que se han transformado, gente que se ha transformado como consecuencia de adaptarse rápidamente al cambio. Y esto ha sido estudiado desde los años 60 y originalmente se hablaba de esta curva que estudió muy bien Kubler-Ross para mostrar cómo la gente reacciona al cambio. Y definitivamente la manera en que la gente reacciona al cambio, eventualmente, originalmente esto se trabajó para ver cómo la gente se enfrentaba al duelo, a la pérdida de un familiar. Cuando venía una muerte en la familia, cómo la gente se adaptaba a ese cambio. Pero definitivamente se fue adaptando y hoy en día, desde los años 90, se utiliza para explicar cuando una persona recibe un cambio extraordinario en su vida. Yo quiero pasar esto rapidito para que usted pueda visualizar que tenemos aquí, que aquí llegó la noticia del cambio y que automáticamente el ser humano entra en un proceso de 4 pasos. Cuando el cambio llega por naturaleza, es negación. ¿Cómo es? No, esto no es posible. No, claro que no. Y fíjese que la productividad que usted tenga independiente de trabajo va a disminuir porque usted va a concentrar fuerzas en combatir ese cambio. Usted empezó a combatir ese cambio. Y su productividad, mire, la curva va a ir bajando. Cuando llega un momento en que usted asume, bueno, esto llegó para quedarse, usted asume que el cambio llegó, que es cierto lo que está pasando, entonces ya pasamos una etapa de resistencia. Si el cambio está, pero yo no lo voy a hacer. Y aquí vienen las huelgas, aquí vienen todos los brazos caídos, el no hacer, el empezar a ausentarme. Y llega un momento en que hay mucha gente resistiéndose, pero de momento empezamos a darnos cuenta que cada vez son menos los que se resisten porque la gente empieza a explorar. Es la tercera etapa. Bueno, es como decir, si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces empezamos en ese proceso a caminar, a explorar, y va a llegar un momento en que sencillamente aceptas el cambio y fíjese que su productividad se va por encima de la anterior de recibir el cambio. La diferencia está en cómo la gente, que esto no es mecánico para todo el mundo, y que podemos tener una persona que lo hace de esta manera, pero podemos tener una persona que se fue por aquí para abajo y se mantiene resistiéndose. Tenemos otra manera que lo hace muy rápidamente. Así que va a depender de cada persona cómo asume el cambio. Y este concepto de flexibilidad cognitiva no es nuevo. De hecho, nos lo dijo Aristóteles al principio cuando decía que no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Nos lo dijo la teoría de la evolución cuando decía que la supervivencia del más apto. Y actualmente en la capacidad se relaciona en el concepto organizacional el éxito amarrado a la capacidad que tú tengas de adaptarte a los cambios. Las cosas cambian de un día para otro. Aquí en Puerto Rico en el 2017 tuvimos el huracán María que arrasó la isla de lado a lado. Lo que era la mejor compañía de celulares pasó a ser la peor. Y cómo se adaptan estas empresas a los cambios es como yo me puedo adaptar a los cambios. Ya para ir concluyendo, quiero compartir con ustedes un resumen de los elementos que hemos hablado, que entendamos que la diferencia la hago en el aula, que no estoy diciendo que no se concentre en el contenido, sí lo que estoy diciendo es que enriquezca ese contenido con elementos que puedan producir herramientas que predispongan a nuestros estudiantes al éxito. Que entendamos que yo puedo enseñar matemáticas mientras enseño al estudiante a planificar, que yo puedo generarle unas metas para que él las pueda alcanzar, que sean metas consecuentes con la habilidad del estudiante, que no sean muy elevadas porque se frustra o que no sean muy fáciles porque se aburre. Y que en ese proceso de alcanzar esa meta tenga que planificar, tenga que organizarse y tenga que caminar y no procrastinar. Que cuando yo enseñe las reglas de acentuación, yo pueda aprovechar el tiempo y extrapolar y añadir eventos para que el niño aprenda a manejar el cambio, para que el niño aprenda a controlar sus emociones, para que el niño aprenda a utilizar su memoria de trabajo. No, es que enseñar de memoria, eso está obsoleto porque la memoria es superficial y se olvida. Si usted está hablando de los niveles de pensamiento de Benjamin Bloom, estoy con usted. Si usted está hablando de los niveles de profundidad en el conocimiento de Norman Webb, estoy con usted. Pero una persona tiene que entender que en el siglo XXI no hay aprendizaje si no ocurre a través de la memoria. Si no llega esa memoria a corto plazo, memoria de trabajo,
asume la información y la convierte en memoria a largo plazo. Así que yo tengo que entender todos y cada uno de estos procesos. Y con esto yo cierro con ustedes estrategias, así que en calendario, en tiempo, estrategias que han sido probadas para ser exitosos y llevar a mis estudiantes a ser exitosos en la vida. Que los niños entiendan que el mundo no es color de rosa, que las circunstancias no van a ser perfectas, que lo que va a marcar la diferencia es cómo tú enfrentas esas circunstancias. Tu actitud es lo que va a marcar la diferencia. Número 2, que pienses en lo útil, en lo que tienes, en esa memoria de trabajo, en las instrucciones que tienes a corto plazo. Que si el pasado fue bueno, que si el pasado fue mejor, sí, pero con estar hablando del pasado, pierdes tu perspectiva del presente en ruta hacia el futuro. Así que lo que pasó, pasó, como dice nuestro querido Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Enfocar a nuestros estudiantes en que ellos son el cambio, que las cosas están ocurriendo, están pasando, que busquen soluciones, porque somos entes de cambio. Que asuman la responsabilidad. Quizás el que yo sea extraordinariamente académicamente bueno no me garantiza que soy exitoso en la vida, porque usted conoce un montón de gente con un montón de títulos pegados en las paredes y son un cero a la izquierda, pero es muy poco probable que una persona exitosa no sea responsable. Siempre responsabilidad en sus estudiantes, siempre responsabilidad en ellos. Y a veces como docentes metemos la pata, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, y el trabajo era para hoy, el niño no lo entregó, está bien, lo trae mañana. Tiene que haber consecuencias para que aprenda el valor de la responsabilidad. Número 6, cualquier situación que llegue a la vida, de esa número 1, cualquier circunstancia que llegue a la vida, hay que entender que es temporal, que todo va a pasar y que va a ser tan rápido como nosotros lo podamos disponer. También hay que entender, para no frustrarnos, que usted no siempre va a recoger lo que se siembra. Usted puede caminar en estos principios y tiene que saber que hay un saco en el cual podemos perder. Y número 8, porque la vida siempre tiene una parte injusta, así que tenemos que contar con ella. Señores, ha sido un placer extraordinario compartir con ustedes en esta mañana. Ahí usted tiene esa página de Facebook, Neurostrategies International, búsquela y dele me gusta. Es una página en la cual hay programas en vivo constantemente, actualizaciones constantemente, completamente gratis. Ahí está mi correo electrónico. Y si usted quiere contactarme por WhatsApp, ahí está el numerito, siempre +1, con el resto de los números para que pueda comunicarse con este servidor. Muchas gracias por la oportunidad y como siempre disponible para cuando me necesite. Wow, excelente. Qué dosis de optimismo y qué dosis de consejos prácticos. Parece mentira, pero muchas veces lo más sencillo es la respuesta a los grandes problemas. Y mi profe Juan, excelente. Doctor, excelente, estamos contentos. Los comentarios lo dicen, estamos contentos, pues porque esta temática llegó a ser un aliciente al corazón y al alma de los docentes, de los profesionales que estamos aquí presentes. Y sobre todo nos llena de esa convicción de vida y nos alimenta en lo que nos debe alimentar. No tenemos el control de todas las cosas, quisiéramos hacerlo, pero quiero plantear 2 situaciones para que usted nos regale una orientación. Usted nos habló a nivel personal, como docentes, es que excelente, uno mismo puede cultivarse, pero hay algo que, según los comentarios, y pues yo que también soy docente entiendo, muchas veces tú vas con un pensamiento, vas con unas ideas, vas con unas verdades, pero está la presión del medio. En las escuelas se pueden hablar de muchas capacitaciones, pero cuando llegas a la realidad, te das cuenta que es muy difícil salir del molde. Es muy difícil porque entonces está la presión de cumplir los contenidos, como nos cuentan en los comentarios. Te exigen contenido, te exigen tantas cosas que se supone que si hacemos parte de la educación debimos ajustar, ¿ya? Incluso también aquí en el WhatsApp me están comentando que las clases virtuales, antes de regresar a la nueva normalidad, se centraron en desplazar lo monótono del aula aquí al computador y eso fue caótico.
Entonces, ¿cuál es la gran queja de los docentes? ¿Cómo hacemos si nos están exigiendo igual los mismos requerimientos académicos? Nos están exigiendo que cumplamos ahora con muchas más formas, con muchos más procesos. Están incluyendo muchas exigencias, tanto en lectura, crítica y muchos otros procesos, solo para cumplir con estándares de pruebas internacionales. ¿Cómo podemos llevar entonces las bases de la educación emocional, de darle prioridad al ser y no retrasarnos entonces con todo esto de los contenidos? Porque a simple vista se ve muy difícil, porque es que sembrar requiere de tiempo. Y en la educación, tristemente, no nos dejan esperar el tiempo para cosechar, para seguir arando esa tierra. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué podemos hacer? Todos los docentes y profesionales aquí queremos tu respuesta. Mira, ese planteamiento que estás haciendo es bien interesante, porque precisamente en todos los lugares hay una burocracia establecida con unos procesos establecidos, y que lamentablemente el sistema educativo tradicional te reconoce como un excelente docente cuando tú sigues los procesos establecidos, y cuando te sales eres un rebelde que no quieres cooperar con el sistema y que estás aquí para no hacer las cosas bien. Yo siempre hago una distinción bien interesante. Hay una diferencia bien grande entre lo que es el proceso de educar o el proceso de instruir. Y es importante darnos cuenta de este proceso, porque estamos hablando de lo que es el arte de enseñar versus la ciencia de enseñar. ¿Ves? La ciencia de enseñar te la da tu preparación académica, tu certificado que dice que eres docente. Y ahí tú tienes una estructura que vas a seguir de un currículo. Pero el arte de enseñar es lo que te hace ser distinto. Es lo que te hace ser valioso en esas 4 paredes donde tú enseñas. ¿Ves? Todos tenemos la ciencia de enseñar, muy pocos el arte de enseñar. Y es el poder entender que aún habiendo una burocracia como hay, dentro de esas 4 paredes, el que tiene el control del proceso educativo soy yo. Y yo puedo sembrar en mis niños cosas que jamás van a olvidar. Yo quiero que usted haga un estudio con sus estudiantes egresados de mucho tiempo, los que son docentes de mucho tiempo. Cuando se lo encuentran en la calle y le dicen, Missy, qué bueno verla. Recuerdan lo que usted hizo a nivel emocional con ellos y no recuerdan que usted le enseñó que 2 y 2 son 4. ¿Ven? Así que es un momento importante ver ese planteamiento de que tenemos que caminar de la ciencia de enseñar al arte de enseñar. Comprendo que los sistemas... Nosotros, mire, es algo interesante, y con esto cierro el planteamiento. Nosotros tenemos una ventana de 300 años. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX. Tenemos docentes como usted y como yo que nos formamos en el siglo XX y estamos educando estudiantes del siglo XXI. Hay que buscar la manera de hacer un merge, una integración de esos elementos. Mi profe, quisiera hacerle una última pregunta para darle paso a nuestro siguiente ponente. Nos preguntan, ¿qué tan necesario es, o si considera importante el enseñar el mindfulness en maestros y niños, sabiendo que pues en este último tiempo vemos que las horas no alcanzan, que hay demasiadas actividades, que tanto los niños están sometidos a un fuerte estrés, no tienen tiempo de ser niños, tienen mucha carga académica? ¿Qué tan importante es y desde qué edad o desde qué grado se puede empezar a enseñar esto? Y pues lo escuchamos. Definitivamente totalmente adecuado, totalmente necesario, desde lo más pequeñito que usted pueda hacerlo. Esa es la base del autocuidado, es la base de lo que presenté al inicio, de preparar el territorio para que sea fértil. Definitivamente, estrategias de mindfulness atienden un efecto cognitivo extraordinario de prepararlos para la atención, de prepararlos para los sistemas de memoria. Definitivamente, el utilizar mindfulness como una estrategia de preparación emocional es totalmente adecuada. Utilizar estrategias de juego, utilizar elementos que capten la atención, definitivamente son adecuados. Así que el que lo esté utilizando, refuércelo, y el que no lo esté utilizando, busque información, porque no hay que tomar un curso de mindfulness para aplicarlo. Con que usted busque mindfulness y usted pone el grado, le da las estrategias específicas para hacerlo, y esos son los 5 y 10 minutitos que usted va a utilizar de su clase, que en un principio pueden ser pensados como perdidos, pero es la mejor inversión que usted va a hacer.
Excelente, profe. Gracias por todos sus consejos, sus recomendaciones y sobre todo el plus que nos dio hoy, el plus de esperanza, de que sí podemos hacer algo desde nuestras aulas, incluso desde nuestros cubículos, desde nuestros lugares donde hacemos terapias o donde tengamos que nosotros desarrollar nuestra profesión. Recuerdo que este congreso y todo lo que estamos aprendiendo no solamente es para maestros, que la educación tiene un papel importante, claro que sí, pero todo aquel que trabaje con el ser humano, que tenga que alcanzar resultados, que cambiar conductas, que apoyar, que hacen los médicos, todos tenemos la obligación de tener claro todo lo que el profesor Fernando nos acaba de decir hoy. Y bueno, mi profe, le agradecemos muchísimo que haya compartido este tiempo, que en compañía de ese cafecito puertorriqueño nos haya hablado de esta manera tan magnífica. Voy a tomar uno, tan magnífica. Y bueno, esperamos contar con esto en próximas ocasiones y en próximos eventos. Y bueno, nos estamos ajustando a la nueva normalidad. Quiere decir que muy pronto puede ser un congreso presencial y podemos tener el placer de escucharlo en persona. Listo, mi profe, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, seguimos.